La historia de hoy comienza con la protagonista, Alexandra, siendo conducida a la guillotina para ser ejecutada. La gente que presenciaba todo aquello decía que aquella mujer había maldecido a su majestad y que, cegada por los celos, suplicaba matar al emperador. Con todo respeto, ¿cómo podía hacerle eso al sol del imperio? Cuando la muchacha fue conducida a la guillotina, el emperador le preguntó si tenía algo que decirle, a lo que la muchacha respondió que lo maldecía porque no era más que un hipócrita sin corazón y de sangre fría. ¡Qué marido más repugnante! A Alexandra no le importaba si estaba viva o no. Aunque su cuerpo fuera despedazado, definitivamente le haría pagar por todos sus pecados a cualquier precio. Después de decir su discurso, decidió preguntarle al emperador si quería algo para ella, pero este se limitó a ignorar sus palabras y ordenó comenzar la ejecución de la emperatriz. Alexandra no pudo darse cuenta de si este era el hombre al que amaba sin memoria, y aunque de repente tuviera otra oportunidad de vivir esta vida, volvería a convertirse en emperatriz y en la mujer más noble de este país porque quería devolverle toda la humillación y el dolor que experimentó en su totalidad. Tras la ejecución de la protagonista, el emperador dijo que, a pesar de los graves pecados de esta muchacha, una vez había sido emperatriz de este reino y que, por lo tanto, era necesario asegurarse de que su funeral se celebrara como es debido. La vida de la protagonista empezó a desmoronarse desde que se casó con Cleo Guillaumin von Reis. Cleo era un marido cariñoso y el tercer hijo del emperador. Para entronizarlo, la protagonista hizo todo lo que estuvo en su mano. Alexandra no temía mancharse las manos de sangre ni abandonar su moral. Incluso los padres de la joven, el marqués y la marquesa Sieglinde, aceptaron el crimen de Cleo y fueron ejecutados en su lugar. Gracias a ello, fue Cleo quien pudo llegar sana y salva al trono. Por tales sacrificios, el emperador solo amaba y apreciaba a Alexandra como su emperatriz. Al menos eso creía ella, pero lo único que consiguió fue la corona de emperatriz por decencia y además por la traición de su marido. Está empezando a molestarme. La alcoba del emperador siempre estaba llena de mujeres nuevas y entre ellas no estaba la emperatriz. Y, por desgracia, la situación no hizo más que empeorar. Al final fue acusada de haber maldecido al emperador y así fue como acabó su vida. La vida de una joven de 26 años y por eso le odiaba, porque el emperador había pisoteado su juventud y su vida entera. Alexandra se despertó en su habitación y oyó que la criada la llamaba, recordándole que hoy era un día importante y que tenía que prepararse. La protagonista no podía entender qué hacía Penélope aquí porque estaba muerta. Después de que Alexandra se convirtiera en emperatriz, Penélope fue asesinada por unos ladrones cuando tenía 20 años. La chica llegó a pensar que estaba en el más allá, pero no podía superar el olor que percibía y las sensaciones familiares. Mientras tanto, Penélope empezó a abrir las cortinas, porque hoy hacía buen tiempo y hoy debía ser un buen día, porque debía haber un acontecimiento importante. De repente, Alexandra preguntó a Penélope cuántos años tenía y la chica contestó que 16 y le recordó a la protagonista que hacía 2 meses que había organizado su ceremonia de mayoría de edad. Sasha no podía creer lo que oía, porque eso significaba que ya tenía 21. La chica saltó de la cama y corrió hacia el espejo, y allí se vio con un vestido de novia, lo que podía significar que hoy era el día que no se podía olvidar, es decir, su boda. Alexandra no podía entender cómo podía pasar y estaba muy emocionada. Penélope se dio cuenta y llegó a la conclusión de que la señora no estaba bien. Sasha aprovechó y decidió confirmar estas palabras diciendo que se sentía mareada y empujó a Penélope fuera de la habitación. A Alexandra le temblaban las manos y decidió pellizcarse la mejilla para asegurarse de que estaba en la realidad. Se dio cuenta de que había retrocedido en el tiempo y se le había concedido la oportunidad que había pedido antes de morir, la oportunidad de vengarse del emperador, y se alegró de que Dios hubiera escuchado sus patéticas plegarias.
Pero aunque esto fuera cierto, la muchacha no entendía qué debía hacer a continuación, porque se acercaba la ceremonia de su boda y si quería tomar la decisión de huir, debía hacerlo ahora mismo. De repente, recordó su vida pasada, en la que juró que volvería a subir al trono y se convertiría en la mujer más noble del país y devolvería al emperador toda la humillación y el dolor que había sufrido. Entonces decidió que no podía huir e intentaría vivirlo de nuevo, pero esta vez quería que la decapitaran no a ella, sino al emperador. La voz de Penélope se escuchó desde detrás de la puerta. Decidió preguntar si podía entrar, y Mistress Alexandra decidió dejarla pasar después de todo. Sasha decidió preguntarle a Penélope si se veía bien. Hoy la chica sonrió radiante y dijo que Alexandra era la más hermosa del mundo entero. Al cabo de un rato, una criada llamó a la puerta para anunciar que todo estaba listo para la ceremonia nupcial. De repente, la versión pasada de Alexander preguntó a la protagonista que si estaba segura de poder cambiar el futuro predeterminado, sabiendo quién era realmente su futuro marido, y si podía ponerse una máscara para interpretar su papel, si está realmente segura de que le cortarán la cabeza a él y no a ella. Después de todo, la opción más adecuada sería simplemente huir y olvidarse de todo el asunto. Además, puede encontrar un marido más adecuado y ser feliz por fin. No tiene por qué ser la esposa de un emperador. Hay muchas otras formas de vengarse. La protagonista no entendía cómo podía olvidarse de todo y vivir como si nada hubiera pasado, porque aún tenía la sensación de la fría hoja asesina en el cuello, y vivir feliz y olvidarse de todo era una tarea demasiado difícil. Cuando Alexandra llegó a la ceremonia nupcial, el emperador le dijo que tenía muy buen aspecto, tras lo cual el Santo Padre preguntó a Alexandra Giovanna Jan Saglinda si estaba de acuerdo en tomar a Cleo Guillomina von Reis como esposo, y juró que le amaría fiel y sinceramente. La muchacha aceptó, tras lo cual el Santo Padre preguntó lo mismo a Cleo, y ésta dijo lo mismo. Alexandra quiso decir que era mentira todo lo que este hombre mentía ahora abiertamente, y pidió a Dios que castigara al emperador por su terrible y despreciable traición a su esposa. Ahora juró firmemente que nunca más le mostraría amor, fe y sinceridad, sino que solo le maldeciría y odiaría. No había vuelta atrás, pues el emperador ya le había puesto el anillo en el dedo, y todo el mundo felicitaba sinceramente al emperador y a la emperatriz. Las muchachas que se dirigieron a Alexandra le sugirieron que debía de estar muy contenta de que un hombre como el mismísimo señor Cleo se hubiera convertido en su marido. La protagonista se armó de valor y contestó que, por supuesto, estaba muy contenta de casarse con él. De repente, una chica intervino en la conversación y dijo que había oído que Su Alteza Alexandra se había declarado al tercer príncipe y que podía sentirse muy dolida. La protagonista se enfadó porque una vez se había enamorado primero de Cleo y luego le había propuesto casarse con ella. Y por supuesto la chica se dio cuenta de la estupidez de su acto porque había 3 príncipes, pero por alguna razón eligió a Cleo entre tantos príncipes imperiales. Alexandra contestó a la chica que no creía que hubiera nada vergonzoso en ello, porque la chica misma puede ofrecer al chico para casarse y no hay nada terrible en ello. De repente llegó Cleo y Alexandra fingió alegrarse de verle y dijo que le gustaría relacionarse un poco más con los invitados, pero que se alegraba de que el emperador hubiera venido hoy y le gustaría pasar tiempo con él. Cleo le tendió la mano y dijo que le gustaría bailar con la muchacha al menos una melodía. Alexandra aceptó solo porque no tenía más remedio, porque tenía que interpretar un papel y dejar a un lado el odio destructivo que atenazaba su alma y ser una chica pura, ahogada en amor. Mientras los recién casados bailaban, Cleo dijo que se sentía increíblemente feliz junto a Sasha. La chica se sorprendió de lo que decía y no entendía si era mentira o verdad, porque antes sí que lo pasaban bien. Cleo notó cómo la expresión de Alexander cambiaba y decidió preguntar si había pasado algo.
Después de pensarlo mucho, la chica contestó que simplemente se acordaba de su mamá y su papá, porque en cuanto se imaginaba que viviría separada de ellos, se sentía muy sola. El emperador le contestó que en ese caso, sus padres podrían visitar el palacio imperial más a menudo, y la niña también podría ir a casa a verlos de vez en cuando. Alexandra le contestó que tenía razón, pero que estaba deseando vivir en el palacio. Es un lugar espléndido y hermoso, pero al mismo tiempo contiene veneno, y el veneno más terrible y destructivo de todo el palacio es el propio emperador, y la protagonista lo sabe muy bien. Cuando terminó la melodía, Cleo le dijo que después de la recepción debía hacer una visita al marqués y a la marquesa Sieglinde, y que en cuanto todo terminara, podría descansar. De repente Alexandra se dio cuenta de que su primera noche con él era la noche después de la boda, pero estaba a punto de morirse de terror cuando él la besara, y la idea de estar tan cerca de él la volvía loca. Se preguntaba si habría alguna forma de evitarlo. Tenía que haber alguna forma. De repente recordó que Penélope toma somníferos y decidió tomarlos prestados por hoy, porque si los tiene, esta noche debería pasar sin incidentes. De repente, una voz se oyó detrás de la protagonista, preguntándole por qué estaba allí sola y a dónde había ido Su Alteza el Príncipe. Alexandra se dio cuenta con horror de que eran sus padres y se abalanzó a sus brazos porque los echaba mucho de menos. La niña decidió que esta vez no permitiría que sacrificaran a sus padres. Sus padres se dieron cuenta de su extraño comportamiento y decidieron preguntarle si le pasaba algo, porque hoy no estaba como siempre. Alexandra contestó que simplemente les echaba mucho de menos. Su padre se sorprendió y dijo que se habían visto esta mañana y que probablemente si otras personas les vieran abrazados, pensarían que llevaban un año sin verse. La protagonista decidió preguntar a sus padres si siempre estarán de su lado, y ellos comenzaron a asegurarle que no puede ser de otra manera, porque ¿cómo pueden ser considerados padres si traicionan a su amada hija? Alexandra pidió a su padre y a su madre que no sacrificaran todo, incluso a sí mismos, por ella. Su madre estiró la mano hacia la cara de su hija y le preguntó por qué preguntaba de repente por esas cosas. La niña quiso responder que no debían sacrificarse, porque en el pasado, para coronar a Cleo por su estupidez, sus padres se sacrificaron. Pero Alexandra se contuvo porque sus padres no debían saber nada de su vida pasada. La protagonista dijo que nadie sabe lo que puede pasar mientras una persona está viva, y solo quería pedirles que no se sacrifiquen por ella si ella no quiere. El padre de la chica, sorprendentemente, dijo que no tenía ni idea de por qué ella decía de repente esas cosas, pero que aún así la escucharían para que su hija no se preocupara. De repente llegó Su Majestad el Príncipe, y los padres de la niña le vieron y le dijeron que se volvían. Cleo sugirió que se quedaran más tiempo en palacio, pero los padres de la protagonista respondieron que no querían incomodar a los recién casados. El padre de Alexandra se acercó al príncipe, le cogió de la mano y le dijo que su hija no era la mejor en cuanto a carácter, pero que aún así le pedía que cuidara de ella. Cleo le preguntó cómo podía decir eso, ya que su hija era la muchacha más sabia y hermosa de todo el imperio, y él se sentía honrado de tener a una mujer así como esposa. Los padres de la muchacha se alegraron al oír esto y dijeron que no podían desear nada más que oír al emperador decir tales palabras, y les desearon una vida brillante y feliz. Es un lugar espléndido y hermoso, pero al mismo tiempo alberga veneno, y en él se consumará la venganza de Alexandra. Cleo y el protagonista tienen que ir a la audiencia de su padre. El rey saludó a la muchacha y le dijo que la preparación de la boda debía ser muy molesta. Además, decidió preguntar si había algún inconveniente durante la ceremonia, porque se enteró de que la muchacha se estaba preparando a su manera. A Alexandra no le gustó su comportamiento, y además le pareció muy extraño que el rey dijera esas cosas a pesar de que nunca sintió nada especial por sus hijos.
El padre de Cleon dijo que Alexandra es una princesa bastante joven, por lo que es muy posible que en palacio se sienta confundida. La emperatriz, al oír esto, dijo sarcásticamente que ella se convirtió en emperatriz cuando tenía 3 años, por lo que no creía que Alexandra fuera joven. La emperatriz Telsi fue en su momento el último obstáculo para convertir a Cleo en emperador. Y no es para nada una oponente fácil, parece que ha estado siguiendo a la protagonista desde el principio. Alexandra decidió no bajar la guardia, aunque en su vida pasada hubiera derrotado al enemigo. La chica decidió actuar con cautela y halagó a la emperatriz diciéndole que estaba completamente embargada por la emoción, solo porque se había convertido en princesa, también por el hecho de que su majestad a esa edad ya ha cumplido el papel de madre de todos los habitantes del imperio, por lo que Alexandra decidió recalcar que eso le daba mucho respeto. La protagonista se dio cuenta de que volvía al punto de partida, ya que entonces necesitaba disipar de alguna manera las dudas de la emperatriz y evitar que la obligaran. Telsia dijo que, en cualquier caso, ahora que Alexandra se había convertido en miembro de la familia imperial, esperaba que la muchacha se acostumbrara lo antes posible a la vida en palacio y a la gestión del palacio imperial, que está bajo la jurisdicción de la emperatriz. Al menos Alexandra tiene pleno control sobre el palacio, donde vivirá además. La protagonista es hija de una famosa familia noble, por lo que la emperatriz confía en que tendrá éxito. Alexandra contestó que ella también es inexperta y no está segura de estar preparada para un papel tan importante, y le preocupa la posible incomprensión de algunos puntos, así que la chica decidió preguntar si podía pedirle una recomendación a la emperatriz. Telsia no se opuso y dijo que era de mala educación retrasar a los recién casados, así que les dejó marchar. Cuando Cleo y Alexandra ya se marchaban entonces, el chico decidió preguntarle a la chica por la actitud de la emperatriz hacia ella. Sasha le contestó que todo estaba bien y que no creía que la emperatriz tuviera mala intención. Además, en su posición de emperatriz, es natural que tenga que mantener a todos a raya. En esta situación, cuando el asunto de la sucesión aún no está resuelto, entonces él es solo un príncipe y ella una chica de la familia Sieglinde. El emperador tiene un primer hijo de la emperatriz Vincetia, un segundo hijo de la emperatriz Telsia y un tercer hijo de la fallecida segunda emperatriz, llamada Cleo. No solo los príncipes, sino también sus madres se disputan la herencia, y la protagonista se ve inmersa en esta vorágine de deseos. Alexandra puede parecer una locura e incluso parecer tonta, pero debe seguir adelante para vengarse de él. Cleo le preguntó si podría proteger a la chica y sobrevivir él mismo. Alexandra sonrió y dijo que por supuesto que la protegería y que ella lo protegería a él y que sin duda sobrevivirían. En el momento del triunfo del protagonista, ella presentaría definitivamente la espada a su cuello. La chica dijo que hoy era un día duro para ellas, así que sugirió que dejaran todas sus preocupaciones a un lado y fueran al palacio de Jen. Cuando Cleo y Alexandra llegaron al palacio, fueron recibidas por las criadas. La chica se presentó y dijo que estaba encantada de conocerlas. El palacio de Jen también fue una vez el hogar del tercer príncipe y su familia antes de que el emperador falleciera. Y estas criadas habían servido fielmente a Alexandra hasta que consiguió su objetivo. Cleo decidió preguntarle a la muchacha si le gustaba el palacio, y ella respondió que todo aquí le gustaba mucho. De todos modos, a Alexandra le gustaba este palacio mucho más que a Cleo. A pesar de su traición, las doncellas de este palacio trabajaron para ella hasta el final. Antes del regreso de Alexandra, la distancia entre su habitación y la de Cleo había sido muy grande, pero ahora que había vuelto, estaba demasiado cerca, y por eso la muchacha se sintió fatal. La criada se dirigió a Alexandra y le dijo que no conocía los gustos de su Alteza, pero que intentarían hacerlo todo por ensayo y error, basándose en las palabras de su majestad el tercer príncipe. Así que si a la chica no le gustaba algo, estaba a su servicio.
El protagonista llamó a la doncella por su nombre y le dijo que todo había salido bien. Eowyn se quedó muy sorprendida y preguntó cómo su majestad sabía su nombre y no recordaba haberla llamado delante de ella. Alexandra se dio cuenta de que estaba equivocada porque aún no conocía su nombre en esta vida, así que decidió decir que se lo había oído decir a Su Alteza el Príncipe. La doncella le dijo que se había atrevido a decorar la habitación con un color parecido al del pelo de su majestad y le preguntó si a su majestad le parecía bien. Alexandra le agradeció su trabajo y le dijo que su majestad el príncipe llegaría pronto a su habitación, por lo que le pidió que le ayudara a preparar su recepción. Eowyn aceptó encantada y dijo que primero se bañarían y que otras personas se encargarían del resto de los preparativos. Alexandra se dio cuenta de que para aquellas criadas solo era una joven ilusionada por su noche de bodas con su marido, nada más y nada menos, y no tenía ni idea de los pensamientos que rodeaban a la protagonista. La muchacha seguía sin tener un hijo, aún después de convertirse en emperatriz. Incluso cuando Cleo era príncipe, nunca hablaba de hijos, y la muchacha no se daba cuenta si era por ella o por falta de amor. Después de todos los preparativos, Alexandra entró en la habitación y pidió a todas las criadas que salieran de la habitación porque supuestamente estaba muy excitada y necesitaba calmarse. Cuando la chica se quedó sola, se dirigió a las copas de vino que estaban sobre la mesa y rápidamente añadió un somnífero a una de las copas, y en ese momento la princesa fue informada de que Su Alteza el Príncipe había llegado. Alexandra sonrió juguetonamente y tuvo que ser paciente hasta que los somníferos hicieran efecto, porque todo era por su venganza. Cleo sugirió sentarse a la mesa y tomar un trago vocal de vino, a lo que la chica accedió encantada. Alexandra dijo que no podía creer que se hubieran convertido en marido y mujer y que todo debía ser un sueño. Al parecer, era un sueño muy malo y no sería capaz de despertar de nuevo. Cleo confirmó sus palabras diciendo que cuando le pidió que se casara con ella, pensó que estaba soñando. La chica rió juguetonamente como respuesta, pensando que en el pasado solo había sido una tonta y ahora tenía que sufrir por ello. Alexandra decidió adaptarse a la situación y dijo que, para ser sincera, en el momento en que le propuso matrimonio, estaba muy preocupada y temía que si su majestad la rechazaba, se pondría muy triste. El príncipe le contestó que nunca se atrevería a rechazar a una chica tan bella y inteligente, y que el hecho de que ella le hubiera elegido era el acontecimiento más feliz de su vida. Ya no está cegada por ti, tonto. Por supuesto que para el príncipe es sin duda el acontecimiento más feliz, pero para la protagonista es un terrible fracaso porque ella se manchó las manos de sangre e hizo todo el trabajo sucio, y todo esto solo para decir que él la ama. Alexandra dijo que se considera inauditamente afortunada porque es difícil creer que el hombre más guapo del castillo imperial sea su marido. Cleo advirtió a la muchacha de que la vida en el palacio imperial no es tan apacible como cabría esperar, y a veces habrá dificultades, pero aún así, él jura protegerla. En ese momento de su vida pasada, Alexandra confió en él desde el fondo de su corazón, porque le prometió que la protegería y que la amaría para siempre. Pero él no cumplió su palabra y actuó de forma horrible, y la chica no pudo entender por qué la traicionó y por qué cambió en algún momento. La protagonista no podía rendirse y ya no necesitaba esos sentimientos. La chica no se dio cuenta de que lloraba y el príncipe se acercó a ella para secarle las lágrimas y luego la besó y se llevó a Sasha a la cama. La protagonista estaba enferma y asqueada de él, por lo que suplicó que los somníferos le hicieran efecto cuanto antes, y por suerte en el momento justo ocurrió un milagro. Cuando el príncipe se durmió, Alexandra cogió un puñal de la mesilla de noche y se cortó un poco la pierna para que la sangre llegara a la cama. Y claro, la protagonista estuvo muy tentada de matarlo y le puso el puñal en la garganta, pero no pudo cogerlo y matarlo, porque era terriblemente pequeña para la venganza.
Por la mañana, cuando el príncipe se despertó, dijo que no se acordaba de nada y que tenía la cabeza toda nublada y solo recordaba con claridad desde el momento en que entró en la habitación. La chica solo se reía y no decía nada. Cleo la abrazó y le dijo que la quería. Alexandra no entendía si era una actuación o la verdad, o si quería aprovecharse de ella desde el principio, o quizás sus sentimientos por ella se habían enfriado con el tiempo. Pero en cualquier caso no importaba, y fuera cual fuera la verdad, ella no tenía intención de parar su venganza. La muchacha sonrió y dijo que ya era hora de que se levantaran, porque tenían que saludar a sus majestades el emperador y la emperatriz. El príncipe contestó que en cuanto saludaran se irían directamente a descansar, ya que tenían mucho que hacer hoy. El palacio está lleno de cosas elegantes y bellas, y tras su engañoso atractivo se esconde una hoja afilada, como si fuera una distracción para dominar y mandar. Cuando Alexandra y Cleo acudieron a saludar al emperador y a la emperatriz, Vincetia preguntó si la muchacha había descansado bien esa noche. La protagonista respondió que gracias a su Alteza y a la de él, había podido descansar bien. Vincetia replicó que no había hecho nada especial, pero que aún así se alegraba de oírlo. La emperatriz Vincetia es la propia madre del primer príncipe, y Alexandra no podía entender cómo la emperatriz podía mostrarse tan cariñosa. La protagonista se había dejado engañar en el pasado por aquella sonrisa y pensaba que era una persona amable, pero ahora no parecía más que falsa. El emperador se dirigió a Alexandra y le dijo que parecía que pronto tendrían buenas noticias. Vincetia le contestó que era demasiado pronto, ya que el primer y el segundo principio ni siquiera se habían casado aún. Ambos eran bastante jóvenes, por lo que pidió que no se precipitaran demasiado las cosas. Telsia preguntó a Vincetia cuándo pensaba casarse el primer principio, y ésta miró a la emperatriz con desdén. Ahora el primer príncipe tiene 26 años. Sí, teniendo en cuenta que la mayoría de los nobles se casan antes de los 20 años, entonces el príncipe se casa bastante tarde. Vincetia replicó que tal vez Telsia tuviera razón, pues temía no poder ver a su hijo casado a tiempo. Telsia le preguntó si los ideales de Vincetia eran demasiado elevados y se dio cuenta de que una princesa real sería más exagerada. La emperatriz Vincetia es la duquesa de Igalel, pero su madre era la princesa reina Laufes. Normalmente, un matrimonio así no sería problemático, pero aquí, en el imperio de Rayes, donde se valora la pureza de sangre, la nobleza de sangre mixta no es bienvenida. Para la reina, que desde muy pequeña tuvo un gran sentimiento de inferioridad respecto a sus orígenes, el tema de la maternidad era muy delicado y, por supuesto, a la emperatriz Diana, que está un escalón por encima de ella en estatus y posición, no le importa. La emperatriz Telsia dijo que el primer príncipe debía de pasarlo mal por culpa de semejante madrastra, incapaz de mantener la boca cerrada. La princesa respondió que esperaba que fuera capaz de encontrar una princesa bella y encantadora, y que haría todo lo posible por conseguirlo. La emperatriz Telsia preguntó con sorna que el primer príncipe no debería casarse antes que el segundo, y que estaba un poco mal que se invirtiera el orden. Vincetia preguntó si el segundo príncipe ya tenía una chica con la que quisiera casarse. Telsia dijo que aún no, pero que estaba muy preocupada por el matrimonio del primer príncipe y le pidió que le avisara cuando tuviera a alguien y que no le parecía demasiado tarde para empezar a buscar. El emperador interrumpió su conversación y dijo que no creía que fuera algo de lo que hablar aquí y ahora, y les dijo a Alexandra y al príncipe que ya podían irse, porque la princesa en particular aún tenía que adaptarse a la vida en el palacio imperial. Los recién casados se inclinaron y agradecieron a su majestad el emperador sus atenciones. La chica pensó que estaba incluso un poco cansada de todo esto. El príncipe lo notó y le preguntó si estaba bien. Alexandra le contestó que todo estaba bien. Cleo la cogió de la mano
y le dijo que no se liara hablando de niños, que no había segundas intenciones en las palabras de su padre. Por alguna razón, en el momento en que la protagonista escuchó esto, no se dio cuenta como le preguntaba al príncipe que si no quería tener hijos con ella. Cleo le preguntó si le había pasado algo a Alexandra. La chica le contestó que solo pensaba que al príncipe no le gustaba mucho la idea y pensó que él diría que haría todo lo posible. El príncipe le contesta que no puede quedarse embarazada solo porque ella quiera y que si tanto desea un hijo, él hará lo que pueda, pero que le preocupa que pueda ser una carga demasiado pesada para ella y por eso no le ha dicho nada. La protagonista está muy cansada de esto, porque cada vez que él es tan amable con ella, siente un dolor aplastante en el pecho y recuerda claramente el día en que decidió ejecutarla y el odio que sintió entonces. El príncipe le preguntó si había engañado a la chica y si era cierto le pidió disculpas por ello. La chica le abrazó y le dijo que debía disculparse con él y que quizás estaba cansada y por eso era más sensible y no es que quisiera tener hijos ahora mismo, pero estaba preocupada y tenía miedo de que el príncipe no quisiera tener hijos. Sobre todo si se quedaba embarazada, no podrían disfrutar de su luna de miel. La protagonista se dio cuenta de que parecía estúpida y que no le importaba si él quería tener hijos o no. Aunque quisiera tener un hijo con ella, eso no anularía el odio que sentía hacia él por haberla traicionado. El príncipe dijo que le gustaría tener hijos como ellos lo antes posible, pero no quiere cargar demasiado a Alexandra. A pesar de que son marido y mujer, apenas pasan tiempo juntos. Tal es la norma en el Palacio Imperial y ahora no hay nada mejor para la niña. Alexandra preguntó qué planes tenía Su Alteza para hoy. La criada dijo que tenía clases de esgrima por la mañana y una clase de cultura por la tarde. La chica dijo que al parecer estaba ocupado. Tomás II no se atrevía a permitir que ninguno de sus 3 hijos participara en asuntos públicos. Lo hizo porque no quería que surgieran conflictos imprevistos en una etapa en la que ni siquiera se había decidido el sucesor. Sin embargo, también se aseguró de que recibieran una educación adecuada y quería que los 2 hijos que nunca llegarían a ser emperadores también ayudaran al imperio. Pero desde otro punto de vista, los deseos de Tomás II eran muy peligrosos. Estaría bien si fueran del mismo origen, pero todos tienen madres diferentes y el deseo de Tomás II es más bien una utopía. Si Alexandra fuera emperadora, entonces ella decidiría en primer lugar a los sucesores y los otros 2 príncipes no recibirían ninguna educación. Suena cruel, pero es la mejor manera de fortalecer el poder imperial y por eso la niña no entendía en qué estaba pensando Tomás II. De pronto, Elowen recordó que esta mañana recibieron la noticia de la llegada de Lady Penélope por parte de la marquesa Sieglinde. Alexandra pidió que cuando Penélope llegara, que Elowen la pusiera al tanto y así podría acostumbrarse más rápido al nuevo lugar. Es una chica lista, así que no tardará mucho. Lo primero que tiene que hacer la chica es encontrar a alguien con quien compartir su viaje de principio a fin. En esta situación, la única persona adecuada para ello es Penélope. Por supuesto, Elowen también fue una fiel dama de honor, pero se hicieron amigas un poco más tarde. El conocimiento del futuro es sin duda una ventaja importante, pero no todo lo que Alexandra ha vivido en su vida pasada será igual que ahora. El conocimiento del futuro y las acciones que ella emprenda pueden cambiar lo que ocurra en ese futuro. En ese momento entró Elowen y dijo que Lady Penélope había llegado y que ya habían terminado con el entrenamiento y arreglo en su habitación, por lo que quería pedir permiso para permitir a Lady Penélope entrar en la habitación y a su majestad. Alexandra dijo que le gustaría saborear el almuerzo con ella en un día como ese. La dama de honor contestó que comprendía a la protagonista, pero que primero haría pasar a Penélope. Alexandra comprendió que no debía subestimar a una enemiga que había sido asesinada en su primera vida. Penélope entró en la habitación de la muchacha y dijo que había venido para una audiencia con la princesa Alexandra. Se alegró de ver a Penélope y dijo que no era habitual que la saludaran de esa manera.
La protagonista se alegró mucho de ver a su mejor amiga porque seguía siendo la única en la que podía confiar y tenía muchas cosas que le gustaría que Penélope hiciera. La dama de honor dijo que no sabía en qué podía ser útil a su señora, pero que mientras su majestad la necesitara, haría lo que fuera necesario. Penélope y Alexandra estaban almorzando juntas y la protagonista decidió preguntarle algo a su amiga porque necesitaba la ayuda de Penélope. Sasha quería que la dama de honor averiguara algo sobre los parientes lejanos de la familia imperial. El objetivo de la protagonista era que Cleo se convirtiera en emperadora. La chica podía responder a la pregunta de qué haría sentir peor a una persona que se convirtiera en emperador, basándose en su experiencia. Ella quería quitarle la corona que llevaría, y su esposa pondría esa corona en la cabeza de otro hombre. Sin duda, se lo merecía. El dolor del repudio y la traición, y la chica está segura de que Cleo no puede soportarlo, y para conseguirlo necesita ayuda. Alexandra necesita un hombre que quiera convertirse en emperador y que al hacerlo le sea leal hasta el final. Sasha sugiere a Penélope que busque información sobre chicos de entre 16 y 29 años y que no estén casados, pues entonces habrá un complejo nudo de extracciones. Si estuviera casado su cónyuge, podría malinterpretarlo, y eso aumentaría el riesgo de que el caso fuera conocido por otras personas del barrio, además de ella. Así que Sasha no quería correr ese riesgo. Penélope le contestó que por supuesto que ayudaría al ama y que investigaría el asunto y haría una lista. La protagonista se decidió y le contó a Penélope algo que debía ser alto secreto y que nadie debía saber excepto ella. Penélope comprendió la gravedad de la situación y comenzó a escuchar atentamente a la ama. Alexandra dijo que esa lista debía ser traída lo antes posible y lo más extensa y detallada posible. Al cabo de un rato, Penélope le trajo a la ama una pila entera de papeles y dijo que mientras miraba el material estaba asombrada y no podía creer que la familia imperial fuera tan numerosa. Sasha dijo que estaba tan asombrada como Penélope y decidió preguntarle cómo se las había arreglado para estudiarlo todo con tanto detalle tan rápidamente. La dama de honor contestó que le había llevado un poco de tiempo hacerlo en secreto. Alexandra agradeció a Penélope su buen trabajo y se puso a estudiar las listas. El primero tenía un gran apetito y no era disciplinado ni sabía cuidar de la gente. Y al fin y al cabo, ¿cómo puedes dirigir un imperio enorme si no sabes arreglártelas ni siquiera dentro de tu propio territorio? El segundo era un niño de mamá pesimista e indeciso, y el tercero, un pervertido con un historial inusual de relaciones con mujeres. El cuarto, un noble que perdió todos sus ahorros en una partida de juego, y todos estos candidatos no eran adecuados para la chica. Este país valora las líneas de sangre, y ella no puede alejarse demasiado de Tomás II. Para encontrar un nuevo emperador, se necesita a alguien que pueda demostrar su capacidad y competencia más allá de las líneas de sangre de los 3 herederos, o no podrá sofocar la oposición de la nobleza. De repente, en las listas vio a Lakis Brayo din Onrus, que también era miembro de la familia imperial a la que había enterrado en el pasado. Era primo de Tomás II, sobrino de Tomás I, es decir, tío abuelo de Cleo. A diferencia de los primos que pasan toda su vida en las afueras de la capital, Lakis era un caso insólito. Estaba a cargo de las tierras fronterizas. Lo más extraño era que actualmente no se encontraba en el ducado de Ornus, al sur del imperio, sino en el condado de Erneb, que estaba en la parte norte. Las razones por las que eligió Erneb en lugar del territorio más conveniente de Ornus fueron aclaradas, pero la gente no estaba de acuerdo, ya que tenía la sangre de su padre, el comandante de caballería más joven. La mayoría pensaba que se trataba de lealtad y patriotismo para proteger al imperio de fuerzas externas. Pero Alexandra pensaba lo contrario, aunque solo lo había visto 2 veces en su vida. Lo veía como el tipo de hombre que utilizaría cualquier medio y método para conseguir sus objetivos. Vio exactamente la misma mirada en sus ojos que en los de ella, como si estuviera a punto de morderle la garganta.
y este tipo era realmente bueno en lo que hacía. Tenía 26 años, era el duque de Ornus y conde de Erneb. Su padre había muerto en la guerra cuando Lakis aún estaba en el vientre materno. Habiendo nacido sin padre, había destacado en el manejo de la espada desde temprana edad. De mente brillante, heredó de sus padres el mando de la casa Ornus a los 14 años. Lamento que perdiera a su padre a tan temprana edad, y ahora vive en el condado de Erneb, conteniendo la respiración. En cuanto la protagonista le vio los ojos, se dio cuenta de que, sin duda, era la mirada de un hombre que se contentaría con proteger las fronteras. Y este hombre también era peligroso. Era sin duda alguien que algún día regresaría al Palacio Imperial y se haría con el trono. Así lo había valorado Alexandra en su vida pasada, y por eso lo había enviado al otro mundo. Pero ahora las cosas eran diferentes. Porque en primer lugar lo que ha cambiado es que ya no quiere a Cleo como antes. Y en segundo lugar, la chica necesita un aliado, que sería ambicioso e inteligente, y si su evaluación es correcta, no se negaría a cooperar, y por último, si ella puede hacerlo desaparecer con tanto éxito como antes. Después de todo, ella todavía recuerda vívidamente el esfuerzo que le costó quitarle la vida. Alexandra llevaba mucho tiempo investigando sus debilidades, buscando continuamente a gente de su entorno, difundiendo rumores y sembrando dudas sobre él en la mente de los demás. Todo esto tuvo un efecto creciente, y al final, Lakis fue capturado por traición al Estado y murió como un hombre inocente. Esta vez, la protagonista no debería haberlo convertido en su enemigo. Y por supuesto, no hay garantías de que Lakis apruebe su propuesta, puede negarse, lo cual es muy poco probable. Entonces tendrá que deshacerse de Lakis lo antes posible. Alexandra había encontrado a un hombre que podía ayudarla, pero el problema ahora era diferente. No sabía cómo podía llegar a él, y no se le ocurría cómo contactar con él y bajo qué pretexto. Al fin y al cabo, si lo piensas bien, ¿por qué iba a querer ponerse en contacto de repente con su tío abuelo Lakis? Y, por desgracia, no tiene excusas, salvo que cuanta más distancia les separe, más posibilidades hay de que les sigan. En consecuencia, enviar cartas personales también es peligroso. Es muy arriesgado transmitir contenido por escrito, por lo que no queda más remedio que reunirse directamente con él. Pero era extremadamente difícil hacerlo, porque incluso su propio territorio, el Ducado de Ornus, solo lo visita 2 veces al año y no tiene motivos para visitar la capital imperial, con la que no tiene ningún tipo de relación, por lo que el Palacio Imperial queda descartado. Mientras Alexandra reflexionaba, oyó que la llamaban por su nombre, y resultó que Lady Daenerys quería ver a la protagonista. La oportunidad que se le da a la chica de volver al pasado no es más que un privilegio inexplicable para corregir los errores del pasado, así que este privilegio lo utilizará activamente. Daenerys, Dela el Linuas, de la casa Linuas, saludo a Alexandra. Sasha dijo que no le gustaban mucho esos saludos. Daenerys es la legítima hija mayor de la casa Linuas. La protagonista no tenía una relación muy estrecha con ella, pero a menudo intercambiaban palabras en reuniones sociales, y lo más importante es que a Alexandra le gustaba su actitud, la forma en que intentaba ser cortés con los demás hasta el final y la manera en que mantenía la distancia necesaria para conservar la intimidad y bloqueaba cuidadosamente cualquier cosa que pudiera encender una pelea. Verónica replicó que solo el primer saludo es muy importante. Además, aunque Su Majestad no lo diga ahora, nunca se puede saber cuándo podría cambiar de opinión. Alexandra dijo que Lady Linuas puede hacer lo que desee y que seguramente sería inapropiado interferir. Daenerys agradeció a Su Majestad Imperial su preocupación y luego puso una caja sobre la mesa y la felicitó por su matrimonio. Al parecer había preparado un regalo para Alexandra para celebrar su nueva condición de princesa imperial y esperaba que le gustara mucho. Sasha le contestó que era la más sensible y atenta de todas, así que estaba segura de que el regalo le gustaría. Entonces abrió la caja y allí vio unos platillos con ratas dentro. Verónica le explicó que,
En el reino belga, los objetos con ratas simbolizan la felicidad y la comodidad del hogar. Además, pensó en el hecho de que otras personas regalarían joyas y vestidos caros, así que Daenerys decidió preparar algo especial e inusual para Alexandra y, por supuesto, si a la chica no le gustaba, podría traer otra cosa. Sasha se apresuró a decir que todo le había gustado mucho y agradeció este regalo tan significativo que recordará para siempre. Y el dibujo de las ratas es tan bonito que da pena hasta usar esta vajilla. Daenerys sonrió y dijo que si a Alexandra realmente le gustaba la vajilla, podría enviarle más después. La protagonista dijo que solo decir eso la hacía feliz. Daenerys dijo que estaba muy contenta de que le gustara y que realmente no era difícil hacerle un regalo así. Sasha sonrió y dijo que dependiendo de si una persona hacía o no algo tan simple, su credibilidad y reputación podrían cambiar. Daenerys agradeció a su majestad por tenerla en alta estima. Alexandra decidió hablar de sus principios y dijo que tratar a las personas adecuadas con cuidado y valor es el camino hacia el éxito. Daenerys se avergonzó y dijo que su majestad la sobrevaloraba mucho. La protagonista sonrió y dijo que en el Palacio Imperial decían que la gente como ella, es decir, tranquila y calmada, tiene más posibilidades de sobrevivir, así que le gustaría tener a alguien como ella a su lado. Daenerys se sorprendió y decidió preguntar si eso significaba que Alexandra quería convertirla en su dama de honor. La protagonista dijo que la buena intuición es una de sus habilidades y, al parecer, Lady Verónica. Antes de la reencarnación, Alexandra no hizo a Verónica su dama de honor, no porque no le gustara, sino porque no confiaba en la gente. Pero ahora, después de la reencarnación, Sasha es una persona totalmente diferente. No creía que Maleta, que le había sido demasiado leal, y Penélope, que la había abandonado demasiado pronto, fueran las únicas personas capaces de desandar el camino que probablemente había seguido cuando se perdió. Si Daenerys hubiera sido su dama de honor entonces, le habría advertido que no fuera demasiado soñadora y le habría advertido que dejara a Alexandra entrar en razón. Es una chica tranquila pero seria, con una voluntad fuerte, y las personas cercanas al poder a veces necesitan que alguien les haga una advertencia, aunque sea desagradable. Pero Alexandra no se dio cuenta de esta verdad hasta después de su muerte. Entre esas personas, la más fiable no era otra que Daenerys, así que esta vez necesita a alguien como ella. La chica le ha dicho a Lady Verónica que es una persona tranquila y normalmente segura de sí misma, pero también alguien que detendrá a Alexandra cuando vaya por el camino equivocado y, por supuesto, necesita sinceramente a alguien que no deje que se destruya a sí misma. Daenerys se ha dado cuenta de que Alexandra habla como si ya hubiera experimentado un terrible colapso. La protagonista dijo que sin alguien como Lady Daenerys, el colapso podría producirse en un futuro próximo. La muchacha no podía creer lo que Su Alteza estaba diciendo y preguntó preocupada por qué Alexandra había decidido elegirla a ella, ya que en el Imperio hay muchas damas fuertes y honestas y hay mucha gente más noble y honorable que Verónica. Sasha respondió que Daenerys es la única que hace esas preguntas, y eso está muy bien, además de que es la única que Alexandra conoce. Si permitiera que un extraño estuviera cerca de ella y le confiara su libertad personal, no se sentiría cómoda. Y además, si Verónica necesita tiempo para pensar, puede esperar. La chica respondió que con toda probabilidad no sería capaz de tomar una decisión por sí misma y que necesitaba volver y consultar con sus padres, y entonces podría volver y dar su respuesta. Alexandra contestó que esperaría con impaciencia la respuesta de Verónica. De repente llegaron las dos hijas del conde de Essex y decidieron felicitar a la protagonista por convertirse en princesa imperial y también felicitarla por su matrimonio. Alexandra agradeció a Lady Candice y Lady Candida las felicitaciones. Se dice de ellas que son demasiado libres de espíritu y bastante frívolas.
además de terribles cotillas. Una de las hermanas entregó a la muchacha un regalo y dijo que ciertamente no era el mejor regalo, pero que habían procurado prepararlo y, además, era un artículo bastante popular últimamente en la capital. Alexandra abrió la caja y vio una especie de ropa interior. Candice le dijo a su majestad que era la ropa interior más popular de la capital. La protagonista no estaba contenta con este regalo y no entendía el propósito de que se lo regalaran. No se habría dado cuenta si ella y las hermanas del conde tuvieran una relación cercana, pero ahora estaban celebrando una reunión social y solo se habían saludado un par de veces, por lo que estaba claro que esas chicas eran terriblemente maleducadas. Sasha agradeció a Lady Candice y Lady Candita por el regalo. Las hermanas respondieron que se sentían honradas de que Su Alteza estuviera complacida con el regalo. De repente, una de las hijas del conde dijo que tenía la garganta seca y pidió una taza de té. Alexandra se sorprendió mucho de que fueran a tomar té, pero no podía permitirse decir eso, así que se disculpó por su descuido y les ofreció una taza de té. Lady Candice y Lady Candita admiraron el sabor del té y decidieron preguntar a Alexandra si le gustaba la vida en el Palacio Imperial. La protagonista esbozó una sonrisa y respondió que vivir en el Palacio Imperial era bastante cómodo. Además, Su Majestad Imperial el Príncipe es muy amable y sus majestades imperiales, las emperatrices, son muy compasivas y también sus altezas reales son muy cariñosas, respetuosas, así que Alexandra confía en que en el futuro podrá pasar su tiempo cómodamente en el Palacio Imperial. Las chicas dijeron que en este caso pueden estar tranquilas por la princesa, y además ella tiene una expresión tranquila en la cara. Parece que la vida en el Palacio Imperial les sienta bien. Lady Candace preguntó a Sasha si había oído la noticia de que la condesa de las mujeres se había arruinado y que ésta gastaba mucho dinero en bailes. Esta vez, la cantidad de especias compradas por ella es asombrosa y ha llegado al punto de que la condesa de Dama se ha aficionado al juego y como resultado se ha declarado en bancarrota y lo más probable es que tengan que vender su hacienda. Además, las tierras de la condesa de Damas son bastante buenas. Puede haber algún noble que quiera comprarlas. De hecho, el territorio del condado de la mujer no es el tipo de tierra que se puede vender a un precio de usar y tirar. Está situado muy cerca de la capital imperial y tiene buenas comunicaciones de transporte con el Palacio Imperial. El clima allí es suave, un buen lugar para la agricultura y la vida ordinaria. La protagonista estaba pensando qué podría comprar. De repente, Lady Candice preguntó a Alexandra si necesitaba una dama de honor, porque pensaban en el hecho de que Su Majestad necesitaría una dama de honor si iba a pasar tiempo en el Palacio Dien. Sasha respondió que aún no había pensado en ello, ya que solo llevaba un día en palacio. Aunque la protagonista se estuviera muriendo de aburrimiento en palacio, no querría gente así a su alrededor, por no hablar de que son muy frívolos. Candita se enfadó y dijo que si Alexandra necesitaba una dama de honor en la que pudiera confiar, que se aseguraría de hacérselo saber. La protagonista sonrió ingenuamente y dijo que se aseguraría de avisarles si pasaba algo, pero en realidad estaba segura de que nunca recurriría a ellas. Alexandra se dio cuenta de que estaba muy cansada, porque aquellas hermanas eran terriblemente charlatanas. Pero de todos modos, a la muchacha no se le ocurría cómo ponerse en contacto con Lakis. El territorio del condado de Erneva está en el norte del imperio y no parece que pueda estar habitado por humanos. Allí cae nieve casi todos los días del año, con terribles ventiscas y penetrantes vientos fríos que soplan a todas horas del día y de la noche. Los habitantes producen bebidas alcohólicas con una graduación superior al 40%. Solo una cosa triunfaba en esas duras condiciones, y era el poderío militar, con un clima tan riguroso que incluso estar desnudo al aire libre era suficiente para entrenarse.
Los caballeros de Erneb se entrenaban para ir constantemente más allá de sus límites. Esta fue también la razón por la que Erneb, a diferencia de otras tierras fronterizas, nunca tuvo problemas con invasiones de fuerzas externas. Había un hombre llamado Lionel Reiderman en este lugar, y era el comandante de la caballería de Erneb, a quien nadie podía superar en fuerza. Lionel gritaba a los guerreros diciéndoles que con tan escasas capacidades no podrían defender Erneb. De repente, de entre la multitud surgió la voz de su majestad que quería intentar luchar contra Lionel. El comandante estaba muy sorprendido porque su majestad estaba ocupado, a lo que respondió que eso no significaba que podía perderse la evaluación regular de los caballeros, que ocurre solo una vez al mes, y era lo más importante para él. El comandante dijo que si realmente iba a luchar contra él, entonces no iba a ser ceremonioso Su Alteza. Lakis respondió que ni siquiera recordaba haberle pedido que lo hiciera, y si Lionel intentaba luchar no con todas sus fuerzas, entonces tendría que dimitir como comandante de caballería. Después de eso, se desató una lucha en la que Lakis fue ganando constantemente y finalmente presentó su espada en la garganta de Lionel, lo que significaba que su majestad había ganado. El capitán de caballería dijo que se avergonzaba de sí mismo, pero Lakis replicó que no había nada de qué avergonzarse, ya que había luchado bien y había mejorado considerablemente sus habilidades. Lionel replicó que sabía que Lakis se pasaba el día sentado en su despacho, lo cual es mentira si se tienen en cuenta sus habilidades. Entonces, se puede concluir que acude todos los días al campo de entrenamiento. Lakis replicó que por eso se teme a los genios, porque no tienen que trabajar duro, pero sus habilidades son las mismas y que la pérdida de Lionel no es algo de lo que avergonzarse. El comandante replicó que no hay espadachín que no se avergüence cuando se encuentra con Su Alteza en la batalla. Lakis replicó que no era necesario, porque no había nadie que pudiera derrotarlo, al menos en este imperio, y que por lo tanto debían ganarse legítimamente el respeto por haber sido capaces de plantarle cara, al menos durante un rato. Además, Lionel es un excelente espadachín, por lo que Lakis pidió que no se reprendiera a los caballeros por no poder derrotarlo. Lionel respondió que, en otras palabras, es el límite de la mediocridad cuando quien está ahí tiene que alcanzarlos y superarlos. Su Alteza dijo que lo mismo ocurre con los superdotados. Si mañana nace un genio que le supere, será derrotado en un abrir y cerrar de ojos. De repente, su conversación fue interrumpida por Sir Keith, que era el mejor amigo de Lakis, a quien valoraba y odiaba más que a nadie. Keith corrió tan rápido como pudo porque los condes lo habían hecho. Acababa de recibir noticias de la capital. La piedra que acababa de empezar a girar definitivamente no se detendría, sin saber que acabaría chocando contra un precipicio. Resultaba que al parecer los jugadores que habían estado merodeando alrededor de la Condesa de las Mujeres finalmente habían hecho su trabajo. Después de perder todos sus bienes y estar al borde de la quiebra, la condesa terminó poniendo en venta el territorio con un precio de 10 millones de piezas de oro. Se podía concluir que estaban en un terrible aprietos. Hay que decir que por muy grande que sea el territorio del imperio, apto para la agricultura, las tierras que combinan un clima favorable y un suelo fértil no lo son tanto. Uno de ellos es el territorio del Condado de la Mujer. Además, su proximidad a la capital imperial permite a su propietario desempeñar el papel de aristócrata de la corte. Era sin duda una de las pocas tierras valiosas del país, y adquirir el Condado de las Hembras por solo 10 millones de oro era una bagatela. Lakis le dijo a su amigo que, como había sido planeado de antemano y necesitaban comprar las tierras lo más rápido y secretamente posible, pero de ninguna manera debía parecer que tenían planes sospechosos. Keith preguntó cuántos meses tardaron en idear este plan y resultó que fueron 6 meses. Hace 6 meses tenían un plan para adquirir al conde de Womankind, pero no se dieron cuenta de cómo podían hacerlo, porque el conde seguía vivo y además vivía con sus hijos adultos.
Entonces pensaron en comprar simplemente otro terreno comparable al del conde de la mujer y probablemente no interferiría en la realización. Lakis respondió que no había ninguna tierra comparable al territorio del conde de la mujer y además él necesitaba el título de conde de la mujer más que cualquier otra cosa. Keith propuso una gran idea, ya que la única manera de hacer que el propio conde renunciara a sus tierras voluntariamente pero al mismo tiempo por la fuerza, y esta idea era la bancarrota. El plan consistía en sobornar a las mujeres cercanas al conde para que lo llamaran a apostar, y la condesa se vería inducida a comprar artículos de lujo. El juego y la extravagancia son cosas que nunca puedes dejar una vez que las has probado. Lakis le preguntó a Kate cómo estaban las cosas en palacio, y él le contestó que todo estaba igual, excepto que el tercer príncipe se había buscado una princesa y que no parecía ser la información más necesaria, porque el tercer príncipe era el que estaba más lejos de heredar el trono. Lakis replicó que a veces la información que parece innecesaria puede jugar a su favor, así que le dijo a Kate que no se tomara las cosas tan a la ligera y que estuviera atenta. Mientras tanto, Daenerys llegó al palacio de Jane y acabó accediendo a la petición de Alexandra. La protagonista no podía creer lo rápido que se acostumbró a la vida en el Palacio Imperial, y parece que su primera elección tras su regreso ya es todo un éxito. De repente, Daenerys notificó a Alexandra que el territorio del condado ya había sido comprado. La chica se quedó desconcertada porque no esperaba que las tierras fueran compradas tan pronto. Pero por otro lado, 10 millones de monedas de oro es demasiado barato comparado con el valor real del territorio del condado, pero no es una cantidad pequeña de dinero. No muchas familias aristocráticas son capaces de reunir tanto dinero tan rápidamente. Alexandra preguntó a Verónica si sabía quién exactamente compró el terreno. La chica contestó que sí lo sabía, y fue el conde Erneva, es decir, Su Alteza, el duque de Ornus. Por supuesto, antes de la reencarnación de Alexandra Lakis, también había comprado las tierras del conde de Erneb, pero es demasiado pronto para alegrarse de los acontecimientos que se repiten, porque la situación ha cambiado. Por supuesto que será muy bueno si Lakis está del lado de Alexandra, pero si es al revés, las cosas irán mal. Daenerys dijo que tal vez sean imaginaciones suyas, pero todo es un poco extraño, concretamente la situación con el antiguo conde de las mujeres. Daenerys no lo conocía bien, pero no creía que fuera un jugador, y le parece extraño que de repente se haya metido en eso. El juego existía desde hacía mucho tiempo, pero no era muy popular en la capital. Alexandra le contestó que no se necesita ninguna razón especial para enamorarse de esos juegos, porque uno puede volverse adicto a ellos por accidente. De repente, el protagonista se dio cuenta de que tal vez todo era un complot de alguien, y alguien adiccionó deliberadamente al conde al juego y a la condesa a la compra de artículos de lujo, creando así esta situación. El barco mercante en el que el conde había invertido hacía 6 meses había sido dañado por una tormenta y toda la carga se había hundido hasta el fondo y los daños habían sido catastróficos. El conde quería resarcirse de la pérdida, ya que muchos nobles no querrían admitir que habían perdido más de lo que habían ganado, y la pérdida de dinero haría que la condesa se volviera mujeriega con él. El daño causado por el accidente debía de haberle roto el corazón, y la única manera de ganar dinero y curar su hastiado corazón era esta. Las personas que han fracasado una vez se esfuerzan por evitarlo la próxima vez, y a veces no pueden tomar una decisión racional porque el deseo compulsivo de no fracasar esta vez hace que su juicio sea inadecuado. Por supuesto, las palabras de Alexandra tenían sentido, pero Daenerys no podía entender quién haría algo así y por qué, o si se trataba de la misma persona que había comprado las tierras. El protagonista respondió que tal vez Daenerys tuviera razón, y que para obtener una respuesta a esa pregunta, sería mejor preguntar a la persona que más deseaba las tierras del conde.
El amigo de Lakis dijo que la residencia femenina del conde está siendo sometida a grandes renovaciones y reparaciones, y que todo, incluso los servicios de la mansión, han sido modificados. Mientras tanto, Elowen le preguntó a Alexandra qué collar le gustaría llevar con su vestido, pues pensaba que las perlas y el lapislázuli le quedaban muy bien. La chica respondió que se pondría un collar de perlas porque el lapislázuli no es adecuado ahora, ya que no puede haber dos monarcas bajo el mismo cielo. La protagonista pidió a Elowen que recordara de qué estaba hablando, mejor dicho, del riesgo de utilizar a las mismas personas que sirvieron al monarca anterior. Esta noche irán al baile mínimamente vestidos, porque no deben llamar la atención de ninguna manera. Deben vestirse con moderación para no comprometer su dignidad y maximizar su majestad imperial, y en ningún caso deben mostrar un defecto. En la casa imperial existe una rivalidad natural por el heredero legítimo. La dama de honor preguntó si Alexandra había terminado de elegir sus joyas, a lo que la joven respondió que un collar, unos pendientes y un anillo serían suficientes. Naturalmente, las dos figuras principales son Jeremy, es decir, el primer príncipe, y Jenaska, el segundo príncipe, y el tercer principio, que es relativamente débil en términos de poder y ni siquiera perdió a su madre, es capaz de sacar provecho de la situación. Pero eso no significa que no pueda evitar los controles, por lo que Alexandra ha decidido no exagerar. A ella y a su marido no les interesa la cuestión de un legado. Prefieren contentarse con la posición que les ha tocado desempeñar. La dama de honor preguntó a la muchacha si había oído la noticia de que el duque de Ornus asistiría al baile de esta noche para sorpresa de todos. Elowen lo había oído por casualidad ayer, que al día siguiente de que Su Alteza el Duque hubiera adquirido el territorio del Condado de las Féminas, había escrito una carta de respuesta al departamento del Palacio Imperial. El encuentro de Alexander con Lakis, ella en su vida pasada fue, y ciertamente no hoy, y se enteró de él mucho más tarde, y afortunadamente las cosas iban mucho mejor de lo que la chica pensaba. De repente llegó Su Alteza el tercer príncipe. Cuando vio a Alexandra dijo que hoy estaba increíblemente guapa, pero se dio cuenta que en otros bailes iba vestida más brillante y hoy parecía menos arreglada. La muchacha respondió que ahora que era miembro de la familia imperial, había decidido reducir tales extravagancias. Cleo alargó la mano hacia la cara de la protagonista, diciéndole que no importa si va arreglada o no. Siempre sigue siendo la misma persona que irradia luz con su sola presencia. Cuando la princesa y el príncipe se dirigían hacia el salón, Cleo dijo que habría bastantes nobles reunidos, por lo que decidió preguntar si la chica estaba preocupada por ello. Alexandra contestó que no le preocupaba en absoluto, porque en su boda había tanta gente como en la suya, pero que hoy estaría como princesa, no como su novia. Además, Alexandra había regalado recientemente a la emperatriz de palacio uno de los vestidos más populares y recientes, y hoy era el aniversario de boda de Su Majestad el Emperador, y sería de mala educación venir con las manos vacías. Cleo se disculpó porque debería haber sido él quien lo hiciera, pero al final era la princesa quien tenía que hacerlo. La chica pensó que era absurdo porque cuando la traicionó, le quitó la vida en ese momento y ni siquiera iba a disculparse con ella, pero ahora se disculpaba por una estupidez. Lakis llegó al banquete y saludó al emperador. El emperador se sorprendió al verlo, porque Lakis no solía ir a los bailes, así que casi se había olvidado de su cara. Lakis se disculpó por aburrir a su majestad, pero por desgracia estaba ocupado gestionando los territorios y defendiendo la frontera. El emperador siempre estaba agradecido a Lakis por su duro trabajo. Después de todo, el emperador solía recibir informes de los problemas que ocurrían en la frontera, pero desde que había ido a Erneb, esos informes habían cesado. Lakis le respondió que por lo demás, Su Majestad, que está ocupado con sus deberes políticos, no puede preocuparse por nimiedades. Al ver la mirada penetrante de Diana, Lakis decidió preguntar cómo estaban Su Alteza y la emperatriz.
Telsia respondió que nada había cambiado para ella y que seguía con sus asuntos apoyando a su majestad. Lakis dijo que le había enviado algo a la emperatriz para darle un poco de alegría a esta vida cotidiana inmutable, así que decidió preguntarle si había recibido algo. Pero la emperatriz no entendió de qué le hablaba Lakis. Le aclaró que no podía evitar preparar algún tipo de regalo para el aniversario de boda del emperador. Así que si a Diana no le gustaba lo que veía, le pidió que se asegurara de decirlo, y él podría sustituir el regalo por algo más adecuado. De repente, el emperador decidió preguntar a Lakis si realmente había comprado el territorio de la hembra del condado. La suerte confirmó sus palabras, porque el conde de las mujeres era tan adicto al juego que perdió su fortuna. Así que estaba al borde de la bancarrota, y Lakis no pensó que fuera suficiente vender el patrimonio del honorable conde de la mujer y dar tan preciadas tierras a una persona desconocida. Sería probablemente un insulto a la familia imperial, así que compró los territorios él mismo. El emperador le preguntó por qué no aprovechaba entonces semejante oportunidad y se unía al consejo. Lakis se sorprendió y dijo que era el tipo de hombre que había vivido toda su vida con una espada en la mano y que no era muy competente y no creía que fuera algo que hacer. El emperador dijo que, al fin y al cabo, Lakis ya posee 2 territorios y confía en que esté capacitado para desempeñar esa función. Lucky dijo que se trataba de un asunto muy serio y que necesitaba tiempo para pensarlo. En ese momento entró Alexandra con Cleo. Lakis evaluó a la muchacha con la mirada y recordó que era la única hija del marqués Sieglinde, que se había casado con 3 príncipes no hacía mucho tiempo y a primera vista. No parece más que una belleza delicada e inocente, pero hay algo frío en ella. El emperador presentó a su nuera a Lakis, y éste se mostró encantado de conocer a su majestad la princesa. Alexandra se sintió honrada de conocer a su alteza el duque. Solo había oído hablar de él en los cuentos, así que se alegró mucho de conocerlo en persona. En efecto, la muchacha se alegró mucho de conocerlo en persona, pues había empezado a buscarlo y llegó enseguida, y no esperaba que se encontraran tan pronto. Alexandra se volvió hacia Lakis y le dijo que había oído que se había instalado en el territorio del condado. El condado femenino estaba muy cerca de la capital, así que esperaba que a partir de ahora pudieran verse más a menudo. Lakis respondió que haría todo lo posible para que se vieran más a menudo. Cuando Alexandra vio a la emperatriz, la felicitó por lo guapa e increíblemente atractiva que estaba hoy. Telsia replicó que quizá fuera por su edad, pero que la palabra atractiva sonaba bien, aunque fuera mentira. Alexandra le respondió que era sincera con su alteza y que si le preguntaba a cualquiera en toda la capital imperial, le dirían lo mismo a la emperatriz, y que además la chica estaba muy contenta porque llevaba el mismo vestido que ella le había regalado. La emperatriz miró con desprecio a la muchacha y le dijo que precisamente ese vestido le parecía tan hermoso que no podía mirar otra cosa. Originalmente este vestido iba a ser regalado a la emperatriz por el emperador un año después, por lo que Alexandra repitió el diseño de aquel vestido que más atesoró y amó hasta su muerte. La protagonista dijo que se alegraba mucho de que a su alteza le gustara el regalo a la niña. La emperatriz Telsia dijo que ahora que se habían saludado, podían ir a disfrutar de las fiestas. Lakis decidió preguntar al emperador cómo se habían casado Alexandra y Cleo. Al principio, el emperador no entendió la pregunta y preguntó qué quería decir exactamente Lakis. El conde preguntó si el emperador había enviado una carta desde el Palacio Imperial a la residencia del marqués de Sieglinde para que se reuniera un consejo para discutir si debían casarse. Thomas respondió que ninguna de las opciones propuestas coincidía con la verdad, porque simplemente se enamoraron el uno del otro y se casaron, ya que la princesa estaba tan enamorada del tercer príncipe que ella misma le pidió que se casara con ella. Además, no tiene problemas con el origen y ella misma es guapa y joven, así que dio su consentimiento al matrimonio. Al cabo de un rato, Lucky decidió dar un paso atrás.
pero de repente Alexandra voló hacia él y le derramó accidentalmente una bebida sobre el traje. La chica le pidió disculpas, pero Lucky le contestó que no era para tanto y que solo pensaba volver atrás y esperar a que el carruaje se detuviera. Alexandra, preocupada, le preguntó si ya se iba, a lo que el conde respondió que no había pasado mucho tiempo desde que había comprado el territorio del condado y que aún le quedaba trabajo por hacer. La muchacha aprovechó para decir que no había mucha distancia desde aquí hasta el palacio de Jen, así que le propuso a Lakis dar un pequeño paseo. El conde respondió que Su Alteza no tenía por qué preocuparse tanto, pero la muchacha dijo que se sentía muy avergonzada delante de él, ya que había recorrido un largo camino y no podía dejarle marchar así como así. Al cabo de un rato, Alexandra y Lakis estaban tomando el té, y el conde comentó que parecía que beber té era un asunto tranquilo en el Palacio Imperial. La muchacha replicó que no lo era tanto porque estaba pensando en cómo podría tener una conversación más íntima con él, y el silencio se alargó un poco. Preguntada que si realmente necesitaba tanto tiempo para pensarlo, Alexandra dijo que si le prometía que solo le diría la verdad, su excitación desaparecería. El conde dijo que hablaba como si no confiara en él, a lo que vino una contrapregunta de la chica, si él confiaba en ella. Lakis respondió que si no confiara en ella, no estaría aquí ahora. Alexandra dijo que todo era muy glorioso y que por lo que a ella respecta fue él quien compró el condado de la mujer. El conde le preguntó que no lo sabía hasta ahora, porque todo el mundo lo sabe, a lo que la muchacha respondió que lo sabía, pero que hacía poco que se había dado cuenta de que él lo había arreglado, es decir, que había llevado al conde a la bancarrota. Al fin y al cabo, al conde le gustaba el territorio del condado femenino, y nunca lo cedería aunque se volviera loco. Y si lo hiciera, difícilmente sería por unos céntimos como ahora. Y por eso Alexandra supone que todo estaba cuidadosamente planeado y que solo hay una manera de hacer que el conde ceda las tierras por sí mismo y sin esfuerzo, y es la bancarrota. Así que los hombres de Lakis vivieron lujosamente con el conde y su mujer, y al cabo de un tiempo, estos hombres sobornaron incluso a la gente cercana a él para que el conde poco a poco se viera absorbido por los juegos y no pudiera salir. Y entonces, todo se volvió exactamente como Lakis había imaginado. Lakis replicó que la muchacha tenía un juicio excelente y que sin duda tenía madera de escritora, y que si le preocupaba su condición de princesa, ¿por qué no iba a escribir novelas bajo seudónimo? Alexandra se sintió halagada, pero a veces la propia realidad parecía una novela. Lucky preguntó ansioso qué quería decir Su Alteza con todo esto. La chica sonrió y le dijo que no pusiera esa cara de susto y que por qué estaba tan preocupado. El conde le preguntó en qué se basaba su certeza de que él lo había organizado todo, aunque no había pruebas y tenía mucha curiosidad por saberlo. Alexandra respondió que acababa de recibir todas las pruebas necesarias de la palabra la primera razón. Si Su Alteza realmente no estuviera tramando nada, no habría una reacción como la que hay ahora, y por eso ella puede decir con seguridad tal cosa. Lakis sugirió que tal vez hubiera otras razones por las que pudiera pensar eso. Alexandra respondió que la segunda razón es una suposición, pero que no se puede llamar razón, pero que por otra parte sería extraño porque compró las tierras por 10 millones de oro menos de una semana después de que aparecieran en el mercado, y era demasiado obvio. Lakis replicó que él solo tenía un poco más de 10 millones de oro, y como sabe su majestad que todos quieren las tierras del condado de las mujeres, es una de las 5 tierras más ricas del mundo, y eso no es suficiente para quererla. Alexandra respondió que ciertamente tiene razón, y piensa que es posible pensarlo así. Pero esto no es lo más importante, porque la razón más importante es que él y nadie más compró el territorio del condado de las mujeres, y esta es la prueba más importante, y pensó que él y nadie más es capaz de tal cosa. El conde se preocupó y le preguntó quién creía que era,
y la muchacha le contestó que no creía que la conociera bien. Al menos sabía mucho más de él que de ella y que no la creería aunque se lo contara todo. Lakis preguntó cuál era el propósito de toda esta conversación y Alexandra le preguntó de repente si quería el trono. El conde respondió que su comportamiento era extremadamente irrespetuoso y dijo que había estado pensando en ello y preguntándose por qué necesitaba una habitación de mujer, o más bien por qué necesitaba el cargo de conde de la habitación de la mujer y por qué de repente se mudó a la habitación de la mujer. Aunque había pasado tanto tiempo en Erneve, viviendo alejado de Ornus, y mientras ella cavilaba sobre esta cuestión, se le ocurrió la rocambolesca hipótesis de que la casa de la mujer había estado involucrada en los movimientos políticos del imperio durante generaciones. En Ernep, donde gobernaba Lakis, este debía de tener muchos soldados bien entrenados, cuyas habilidades se habían perfeccionado mientras luchaban hasta temer la muerte a temperaturas bajo cero con el pretexto de defender las fronteras. Por otra parte, Ornus, que fue regalada a Lakis por sus antepasados, tiene un suelo tan fértil que los granos cosechados en ella deberían reportarle enormes beneficios, incluso después de haber alimentado a su pueblo y a sus tropas. Ahora que tiene tanto poder económico como militar, lo único que le queda es la política. No ha entrado en el mundo de la política y a ningún noble se le ocurriría ayudarle a organizar una rebelión. Lakis le contestó que si continúa con esta conversación, se convertirá en una traidora. Alexandra le preguntó si quiere decir algo o si está equivocada, pero quizás él ya se ha dado cuenta de que ella está segura de que tiene razón en sus palabras y no arriesga su vida diciendo todo esto como una broma. Lakis preguntó que aunque así fuera, ¿qué intentaba decir? Y Alexandra se había ofrecido a cooperar y hacerle emperador. El conde dijo indignado que la muchacha está mal de la cabeza y que se ha olvidado de que es la esposa de un príncipe. Alexandra le preguntó si sabía por qué le estaba hablando de esto y si sabía quién empezó todo. Y fue su marido, el tercer príncipe del Imperio Rea, que es hijo de su primo, y ella lo sacó porque quiere vengarse de él. Camp preguntó si iba a trabajar con él mientras caían en las profundidades del infierno junto con su marido. Alexandra se apresuró a decir que la había entendido mal, porque ella no iba a caer con él, porque solo su marido iría allí. Lakis le preguntó qué quería decir. Alexandra le dijo que primero lo haría emperador y que esa era su prioridad. Luego le robará la corona para asegurarse de que caiga desde lo más alto hasta lo más profundo posible, y luego le dará esa corona a Lakis y de cualquier manera él será el ganador. Lakis dijo que Alexandra había cometido un grave error ahora, porque si era cierto que lo conocía bien, no debería habérselo dicho primero, porque debería haber esperado a que él viniera a ella, o podría haber hecho que él viniera por su propia voluntad. La muchacha preguntó si alguna de estas opciones sería segura y sabe los riesgos que conlleva, pero como dijo Alexandra, le conoce mejor que él a ella, y por supuesto no irá directamente a ver al emperador por esas puertas. Alexandra también piensa que no podrá acusarla de traición, y es que su majestad ya le mira con ojos recelosos, y si es ejecutada por traición junto con su marido, no sacará nada de la muerte de su marido. Lakis dijo que no sabe cuáles son sus métodos, pero parece que Alexandra ha hecho poco esfuerzo para que lo estudie. Por supuesto, si Su Alteza no se equivoca, no va a apresurarse a que Su Majestad abandone esta habitación, porque no tiene pruebas de que esta conversación haya tenido lugar, así que las desventajas de contárselo al emperador superan a los pros para él. Aún así, no debe dar por hecho que él aceptará su oferta, y por qué está tan segura de que lo hará. Alexandra le dice que si no quiere trabajar con ella, le ha pedido que coja su abrigo de su criada, que está esperando fuera, y que puede abandonar el palacio de Jen. Por supuesto que ella no lo detendrá, pero él debe ser consciente de que al salir de este lugar, ahora también se convertirá en su enemigo, y ella no puede dejar con vida a alguien que conoce sus verdaderas intenciones.
Al preguntarle si estaba intentando asustarle, Alexandra contesta que sí, y que eso debería ayudar, porque como ella dijo, le conoce mucho mejor de lo que él la conoce a ella. Lakis admite que la familia de la chica no es nada visible. La marquesa Sieglinde es una excelente política, pero también admite que él debería reforzar su poder económico y militar, teniendo en cuenta sus palabras. Alexandra le contesta que si tiene en cuenta la casa de Coleridge, emperatriz de Tersilla, la casa de Igorella, emperatriz consorte de Wincestia, y su tierra natal de Laufes, así como el poder militar de las muchas familias prominentes que apoyan las casas de estos dos duques. Teniendo en cuenta todo esto combinado, estaba seguro de que los soldados de Erneb podrían salir victoriosos si estallaba un conflicto, sin importar cuántos soldados tuviera, ya que seguirían siendo menos que los medios combinados de todos los soldados del imperio en la actualidad. Lakis replicó que las guerras no se ganan solo con el número de hombres. Alexandra dijo que por supuesto tiene razón, y que para la emperatriz y su marido es un enemigo, al que naturalmente temen. Pero ese no es el punto. Ella quiere decir que incluso si no recibe ayuda de ellos, es muy capaz de destruirlo. Lakis replicó que ella tiene una confianza inimaginable y que un paso en falso y todo se volverá contra ella. Alexandra le contestó que confía plenamente en sus habilidades y sobre todo que hace poco que ha vuelto a la vida después de estar en el infierno. La chica dijo que le daría 5 minutos para responder a su pregunta, porque ambos no debían estar ausentes tanto tiempo. De lo contrario, la gente sospecharía, así que él debía elegir si sería su enemigo o su aliado.